Sé que todos estamos más que emocionados por todo lo que el Jigok nos traerá esta vez. Sus momentos llenos de amor y admiración están dando que hablar entre todos nosotros y sobre todo después de que las personas que tuvieron la invitación especial para ver los dos primeros capítulos dieron su testimonio sobre lo mucho que los transmitieron y sobre los momentos románticos que ellos vieron. Aunque no nos dieron detalles específicos, dejaron comentarios que hacen que nuestra imaginación vuele esperando el ansiado día, que realmente es casi nada. Como sabemos, las personas que fueron invitadas a ver estos episodios compartieron sus impresiones y dejaron entrever muchos detalles sobre la dinámica y la relación entre Jungkook y Jimin. Ellos parecen una pareja en un viaje romántico, y esto no solo lo sabemos por lo que estas personas dijeron, tan solo vean el tráiler, cómo ambos se sonríen mutuamente, cómo sus rostros se iluminan cuando están juntos y cómo se pierden en su mundo. Sus sentimientos, sus emociones y su amor es algo que no ha pasado desapercibido para nadie. La manera en la que se miran, la complicidad en sus gestos y la ternura con la cual se tratan son evidentes. Cada escena muestra cómo su admiración y cuidado mutuo está siempre presente, siempre correspondidos el uno al otro. Jungkook y Jimin han capturado los corazones de los espectadores con su conexión genuina, haciendo que cada momento compartido sea especial y único. Y esto lo sabemos porque siempre, incluso personas fuera del fandom, suelen decir que ellos parecen pareja, y los que lo ven por primera vez se preguntan si realmente lo son. Esta relación, muchos lo describen como una llena de amor y respeto. Siempre se convierte en un tema central en las conversaciones, ya sea de quienes los admiramos o de los haters, que se ponen a criticarlos pero siempre están pendientes de todos los detalles. Aunque quieren meter su shit en el medio, siempre quedan como payasos, porque el Jikot logra responder de una manera indirecta, demostrándoles que solo son ellos en su mundo y que nadie puede interferir. Ver cómo ambos se apoyan, se cuidan el uno al otro, no solo en momentos de alegría, sino también en situaciones desafiantes, siempre ha sido algo conmovedor de ver y revelar. La química entre ellos es innegable, y su viaje juntos promete ser una experiencia llena de momentos inolvidables y auténticos. Recordemos que prácticamente todo esto es algo que Jimin y Jungkook han venido planeando desde mucho tiempo. Fue una conversación ya hablada, algo que ambos habían coordinado, pero no sabían la fecha en la cual lo harían. Jimin fue el de la idea y Jungkook, como siempre dispuesto a complacerlo y pasar tiempo con él, aceptó sin ningún problema. La anticipación por lo que se viene es enorme, y con este adelanto, los comentarios de las personas y los testimonios de aquellos que tuvieron la oportunidad de verlos por las calles donde viajaron, solo hace que nuestra expectativa aumente y las ganas de que el estreno sea inmediato se haga más grande. No podemos esperar más para ver estos dos en momentos divertidos y llenos de su carisma. Ahora tenemos otro testimonio que añade más detalle a lo que se viene. Esto es lo que comentó el propietario del lugar donde el Jigot estuvo en canoa. Jungkook se cayó al agua tan pronto como se subió a la canoa. Jimin también se mojó. Fue un momento divertido y memorable. El dueño salió corriendo con las camisetas de cangrejos para ayudarlos a secarlos, y todos nos reímos mucho. Esperemos que este momento sea mostrado en el documental, o quizás nos los enseñen en el detrás de cámaras, que son 3 capítulos. Todo esto deja entrever cómo ambos se divirtieron, y también explica por qué en la portada del programa de viajes, Jungkook aparece con el cabello mojado. Ambos se divirtieron muchísimo y disfrutaron de la compañía mutua en todo momento. La caída de Jungkook al agua y la reacción inmediata de Jimin no solo demostraron la cercanía y el cuidado que tienen el uno por el otro, sino que también añadió un toque de humor y ternura a su aventura.
Este incidente se convirtió en uno de esos recuerdos especiales que involucran siempre al otro, llenando sus corazones de alegrías y risas, y también el de nosotros cuando tengamos la oportunidad de verlo. Ahora hablemos de algunos comentarios de las personas que tuvieron el privilegio de ver los dos primeros capítulos de este programa tan ansiado. A uno de ellos le preguntaron, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan gays eran? A lo que la persona respondió con un rotundo 11. Esta respuesta generó una gran variedad de reacciones y es importante abordar alguna de ellas para aclarar malentendidos y poner las cosas desde otra perspectiva. En primer lugar, es esencial destacar que ser gay no es un insulto, algo que todos debemos tener muy en claro. En este caso específico, la persona que respondió probablemente no tenía la intención de ofender a Jimin y Jungkook. Más bien su respuesta parece reflejar la percepción de las acciones y la química que ambos mostraron en el programa. La afirmación de que Jimin y Jungkook eran un 11 en una escala del 1 al 10 no necesariamente debe interpretarse de manera negativa. Es posible que la persona quisiera destacar la cercanía y la evidente conexión romántica entre ellos, como si fueran una pareja de novios. En muchas ocasiones, cuando dos hombres son vistos como novios, se les llama de esa manera, y creo que todo el mundo lo sabe, y esto no tiene por qué ser algo despectivo, es simplemente una manera de reconocer una relación romántica entre dos personas del mismo género. Además, es importante recordar que los comentarios y percepciones de los espectadores son subjetivas y reflejan lo que sienten y observan en el momento. La persona que hizo esta observación estaba compartiendo su interpretación personal de la dinámica entre Jimin y Jungkook, sin afirmar nada categóricamente. Como siempre les digo, todo lo que expresamos es lo que creemos y sentimos, no necesariamente una confirmación de los hechos. Cabe mencionar que no todas las reacciones fueron negativas, ya que otra persona que vio el video también comentó, ellos son tan novios, lo que refuerza la idea de que las acciones y actitudes de Jungkook y Jimin transmitieron una fuerte sensación de romance y pareja. Ver cómo se cuidaban, se apoyaban y disfrutaban el uno del otro hizo que muchos espectadores imaginaran que estos momentos eran propios de una relación amorosa. Los comentarios reflejan una percepción generalizada de la química y la relación entre Jungkook y Jimin, que van más allá de una simple amistad. Los gestos cariñosos, las miradas significativas y la manera en la cual se apoyan mutuamente son detalles que muchos asocian con una relación romántica.